Seguimos en Pauta Propia, con los datos y el contexto de los temas que nos importan. Pauta 100.5. ¿Alguien tiene alguna duda de que este fue un año político por excelencia? Pasaron muchas cosas. Bueno, el año terminó o está terminando con un presidente electo muy activo, además también que está literalmente copando la agenda y dejando un poquitito relegada la figura del presidente Gabriel Boric. Hay un montón de hitos que revisar, hitos que permiten explicar el resultado final de la elección o al menos entenderlo, acercarnos a un mejor entendimiento de lo que pasó en la segunda vuelta presidencial, personajes clave a los que mirar, temas importantes que se fueron resolviendo, agendas que empezaron a ser tomadas por determinados temas, muchos de los cuales todavía están pendientes. Bueno, aquí conmigo, mi querida amiga Claudia Álamo para analizar el año político. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien y muchas gracias por esta invitación porque efectivamente estamos hablando de un año, el 2025, que no solamente pasaron muchas cosas porque era una elección presidencial, se renovó el Congreso también, sino que ya muchos analistas están hablando de que esto abre un nuevo ciclo político. Yo creo que esa es la importancia de fondo o nuclear que tiene este reordenamiento político que está dejando el 2025. Hay que ver cómo se traduce para el 2026, pero yo diría, Connie, que antes de bajarnos a los temas, a los hechos, creo que es importante quizá explicarle a la ciudadanía cuáles fueron los temas que marcaron el año político. Uno, las elecciones y el reordenamiento de este nuevo ciclo, como le llaman, el reordenamiento del mapa político, en el cual se reconfiguran las izquierdas y las derechas. Ya no hablamos de una derecha ni de una izquierda, se reconfiguran y se mueven en el mapa y probablemente consolida un giro hacia la derecha. Hay una discusión respecto de si el triunfo de José Antonio Kast reciente es un giro de toda la sociedad hacia la derecha. Esa es una discusión, pero lo otro es que el dato es que aunque no tenga mayoría, sí le fue muy bien en la elección parlamentaria al mundo de la derecha. Una cosita entre paréntesis, Clau. Yo tengo la sensación de que, claro, hay un cambio de ciclo, pero es como una constatación de ese cambio de ciclo. Porque habían pasado varias cosas antes que nos hacían intuir que algún movimiento había, pero el resultado de la elección de alguna manera consolida ese cambio de ciclo, que todavía nos tiene un montón de interrogantes abiertas. Sí. Esa que tú estás planteando es una. Yo tiendo a casarme más con la tesis que habla un poquitito lo que dice Juan Pablo Lavín, de que este es un tema del padrón, de la cantidad de votantes nuevos y de las características de ese nuevo votante, que una derechización de la sociedad, un poco la tesis de Marcela Cubillos algunos días atrás, ¿verdad? Esto es batalla cultural y ganamos la batalla cultural y esta fue una votación más política. Yo tengo la sensación de que no, y eso se va a ver a los primeros 3 meses del gobierno, va a quedar más o menos clarito. Pero hay una constatación de un cambio de ciclo que se venía mostrando. Lo que pasa es que yo digo, si vemos cómo partió el 2025 en enero, la figura que estaba instalada en el centro de la política y que era la más segura presidenta era Evelyn Matei. Sí, claro. ¿Ya? Es que ese es un dato no menor. Las encuestas la ponían encima. Las encuestas la ponían allí y por lo tanto ya partió marzo con un porcentaje en la encuesta Cadem, por ejemplo, de un 18% de las preferencias espontáneas. O sea, estaba muy lejos de los demás. Entonces, ¿es un giro hacia la derecha? Yo creo que es un interrogante, como dices tú, porque además la derecha de Evelyn Matei no es la derecha de José Antonio Kast. Entonces yo creo que si uno mira... Ni el estilo, ni las propuestas. Si uno mira la película entera del 2025, no nos podemos quedar con las últimas 2 semanas de diciembre. Y en ese sentido, Evelyn Matei representaba otro mundo, más cercano al piñerismo, a una centroderecha. Entonces yo creo que ese es un punto. Evelyn Matei, para hacer ese punto, simplemente ya empieza a mostrar un descenso significativo en julio de este año. Y ahí ella empieza a trastabillar y ya derechamente la primaria obtuvo un 12,46% de los sufragios. O sea, quedó en quinto lugar. En la primera vuelta. En la primera vuelta. Uno de los temas fue que no hubo primaria. Claro, no hubo primaria en la derecha. Ese es uno de los temas. Entonces, ojo con eso, porque yo creo que hay que hacer la lectura no solo del final. Sí. El final abrocha un año. Ahora, como tú dices, el 2026 vamos a ver cómo se traduce eso. Eso de todas maneras. Sí. Ya, a ver, y si nos quedamos con las elecciones, podemos dar cuenta también, Claudia, de cuáles fueron los temas dominantes finalmente durante el año 2025, que fueron básicamente los grandes temas de campaña y que son los temas de la agenda de emergencia con la que pretende instalarse Kast. Sí. Y lo hemos conversado, Connie, en estos días. Tú misma lo conversamos en Pauta de Análisis el otro día con la Constanza Santamaría. En este ciclo electoral, los ejes dominantes fueron mutando.
El tema de la seguridad ciudadana, eso no es nuevo, fue también un punto de inflexión para el gobierno de Gabriel Boric, pero la delincuencia se convirtió en el principal preocupación ciudadana, y no solo la delincuencia, sino que también el crimen organizado. Eso es parte del eje del cambio de la discusión política, porque además fue una discusión muy importante en el Congreso. Se debatieron leyes, agenda de seguridad, hubo un fast track legislativo, es decir, Ministerio de Seguridad, que fue un punto clave este año. Entonces, la agenda social tradicional se desplazó. Quizás eso tiene que ver con la guerra cultural que decía Marcela Cubillo. Tuvimos un desplazamiento de esa agenda social tradicional y empezó a buscar, ¿no es cierto?, temas de presencia policial, seguridad, tema migratorio, qué hacemos con la frontera, qué pasa en la macrozona sur. Empieza a cambiar esa agenda. Eso puede explicar el auge de las derechas, que es lo que ha pasado en el mundo. Sí, claro. Esos son los temas que marcan. Bueno, migración y control de territorio es un tema que también estuvo muy... Totalmente conectado con el anterior, además. Totalmente conectado con el anterior. También lo que decíamos respecto de que ya no son solamente las grandes políticas sociales, sino que tenemos una necesaria traducción a la cotidianidad de las personas. Esto yo se lo escuché a Pedro Well muy al inicio del gobierno de Gabriel Boric. La palabra de lo cotidiano, y que yo creo que lentamente se fue instalando como un foco, no solamente mirar el gran problema, no sé, de reorganización territorial o presencia del Estado, sino qué le está pasando a una familia cuando su hijo sale hasta el paradero y tiene que tomar el micro, cuánto miedo tiene, cuáles son sus inseguridades económicas, de traslado, de qué va a pasar con ellos a fin de mes, que fueron todos temas que se tocaron en la campaña, sí, que también tomó ahí Janet Jara. Y lo otro, que yo sé que lo vas a ver después, tiene que ver con la crisis institucional y el Poder Judicial. Pues la crisis institucional tiene una tradición jurídica, pero tiene una tradición política enorme. Enorme. El otro día conversábamos con Juan Ignacio Piña, expresidente del Consejo de Defensa del Estado. Gran entrevista. Sí, súper interesante porque es una mirada bien de arriba de la crisis que tenemos institucionalmente hablando, no en el Poder, en nuestro sistema de justicia. Porque la crisis de gendarmería, sí, con la corrupción de decenas de gendarmes finalmente puestos ahí en filita, además en el juzgado, que es una imagen impactante. Las acusaciones constitucionales, las destituciones de ministros. O sea, estamos frente a una crisis de una envergadura. Yo creo que todavía no somos capaces de aquilatar el impacto que esa crisis tiene, claro, y va a seguir teniendo. No es solo, por ejemplo, la destitución de ministros de la Corte Suprema. Estamos hablando de que acá hay notarios, hay ministros de corte, de la Corte de Apelaciones. Todo lo que es la confianza pública. Exactamente. Sí, entonces, y esto tiene que ver finalmente con la confianza pública y con la sensación de que, o por lo menos muchas interrogantes respecto de cuántos niveles de justicia tenemos. Incluyen a Codelco, con una pérdida millonaria que pagamos todos los chilenos. Esa es como la hebra. Entonces, esta muñequita bielorrusa que conocimos este año, y que seguramente, esta muñequita tiene muchas muñequitas internas, y quizá además dentro de esa muñequita hay sombreros y conejos, porque la verdad es que cada vez devela y deshoja mucho más temas. Y el otro tema como tema es la desafección política y el voto emocional, del que tú lo has tratado bastante en Pauta Propia en este día. Sí, y ese es un temazo, está súper conectado con el tema del nuevo padrón electoral, de cómo funciona la gente, con el efecto Parisi, con la votación de Parisi, con lo que pasó también con Johannes Kaiser y puede seguir pasando con él. Tenemos no sé si te pego un salto grande, pero a propósito de eso vale la pena parar en algunos personajes. Paremos. Ya. Partamos por estos que acabamos de mencionar. Johannes Kaiser, Franco Parisi, como factores políticos lo fueron en su momento, ahora terminando el año, y muy probablemente lo van a seguir siendo durante el próximo. Sí, cuando miramos la Agenda 2025, yo creo que también hay una interrogante a los medios, Connie, porque la verdad es que todos en algún minuto dijimos aquí la figura que crece y que probablemente amenaza con desbaratarlo todo se llama Johannes Kaiser, y apostamos que esa figura casi que pasaba a segunda vuelta y que esta elección se iba a dar entre Janet Jara y Johannes Kaiser. Y eso no pasó. La sorpresa fue que Johannes Kaiser no tenía todo ese caudal de votos que se pensaba y que todo el mundo del análisis político lo daba por hecho, sino que era Franco Parisi. Sí. El que trajo casi un 20% de votantes desafectados de la política. Él fue la persona que logró encarnar la rabia, el malestar que probablemente sabemos que viene murmurándose la sociedad chilena hace ya un rato. Entonces estas dos figuras son importantes porque representan los mundos aledaños de la política y que podrían llegar a ser las amenazas. Johannes Kaiser no fue ese factor, no sé si decir desestabilizante, pero sí que movía el tablero, pero lo puede ser. Lo puede ser.
Los dos, yo creo que los dos van a ser oposiciones importantes a José Antonio ¿Tú Kast. crees que Parisi también viene? Yo creo que Parisi sí. Ya, sí. No se va a desaparecer como el anterior. No sé si se va a desaparecer o no, Ya. pero algo va a ser en esa dirección y con seguridad. Bueno, Pamela Giles ya se lo anunció a Kast por todos los medios, ¿verdad? Que él iba a hacer una oposición... La vía imposible. La vía imposible, Ajá. exactamente. El partido de la gente probablemente va a jugar un rol de bisagra, pero de bisagra catete cargante. Sí. Y yo creo que ahí Kast tiene mucho más configurado el tipo de oposición que puede tener ahí, con Kaiser alegándole amarillo eventualmente. Sí, y Kaiser abriéndole su flanco derecho. Abriendo flanco derecho y alegando que él es amarillo, que se puso tibio. Lo que le pasó a Boric. Derechita cobarde en el Lo que le fondo, pasó a Boric con Jadwe. Con Jadwe. Exactamente. O sea, Kaiser puede ser un Jadwe para Kast. Parisi siempre dijo que le parecía que tanto Jara como Kast eran malas opciones Sí. para Chile, por lo tanto no hay ninguna razón para pensar que lo vaya a apoyar, y tiene hoy día el liderazgo. Y del otro lado no sabemos cómo se va a configurar el hoy día oficialismo como oposición. Si va a ser un solo cuerpo, si se van a dividir, si va a ser la ADC, la Socialdemocracia, el Partido Comunista, el Frente Amplio por su cuenta. Total. Mientras siguen lamiéndose las heridas y entendiendo qué fue lo que les pasó, no van a tener muy claro el perfil de oposición que van a hacer en un comienzo. Sí. Y el desafío, perdona Claudia, además, de ser una oposición decente, de no ser la oposición que fueron con hicieron Sebastián con Piñera. Sebastián Piñera. Sí. Que esa es una cuestión que todo el mundo va a estar mirando. Sí, porque ahí hay un trauma. Yo Sí, creo que la palabra trauma está muy bien ocupada. Totalmente. Y cuentas por cobrar ahí de muchos en la Solo derecha. una cosa respecto de Franco Parisi, porque es importante en el 2025, no solo por el porcentaje que sacó, sino por lo que él podría estar recogiendo. Varios personeros del mundo republicano están señalando que la UDI debería estar mirando a esos votantes de Franco Parisi, no a Franco Parisi, sino que a esos sectores que necesitan no una identidad política, sino que ser vistos Sí. y recogidos en sus anhelos y en sus miedos. Ese es un punto. Volviendo al reacomodo de cómo termina el año y cómo va a empezar, tenemos el diseño de gabinete de José Antonio Kast va a tener una traducción también en el tipo de oficialismo que vamos a tener. Sin ¿Cuánta duda, diversidad sí. incorpora? ¿Qué va a pasar con Chile Vamos? ¿Qué va a pasar con amarillos, con demócrata? Es decir, la amalgama de estas derechas, porque lo dice, porque también va a definir el ancla desde el que se va a mover un José Antonio Kast que está desplegando un discurso mucho más conciliador que el que tuvo hace 2 semanas como candidato. Va a ser una combinación interesante la que probablemente vamos a ver, porque yo tengo la sensación de que Kast tiene que jugar la carta o va a jugar la carta de que el gobierno es el gobierno del Partido Republicano. Pero no es solo del Partido Republicano. Y de ahí la idea de que esto no sea una coalición, sino que sean alianzas, etcétera, etcétera. Entonces va a haber un juego ahí, un equilibrio de poderes, de repartija de cargos, de ministerio, que tiene que dar cuenta de ese espíritu de alianza, de convocatoria, de amplitud, pero no de concesión definitiva del eje que lo va a poner el Partido Republicano. Claro. No es fácil ese mix. No es fácil. Y de renovación de rostros también. Y no es fácil y tiene un telón de fondo que yo creo que también es un tema de cierre del 2025 y incluso podríamos decir que es un tema del cierre de ciclo del 2019 hasta ahora. Y es que para la derecha aquí se reivindica también la matriz más profunda del estallido social, lo que había detrás respecto a la ciudadanía. Así lo están leyendo. Esto sería como sepultar todo ese proceso del 2019, estallido, y los procesos constituyentes. La derecha lo siente como el regreso al lugar, a la plaza común, ¿no? Al sentido común. Pero vamos a la izquierda, porque la izquierda acá terminó totalmente terremoteada y creo que uno no se equivoca al decir que dinamitada. Tenemos por una parte un socialismo democrático que siempre fue el señor señorial del salón, que termina muy a maltraer. O sea, con su candidata Carolina Toá, Con un pésimo desempeño en la primaria. y con una derrota brutal. Sin ninguna capacidad de convocar. Sin líderes, un socialismo democrático sin liderazgo, un PPD que prácticamente no existe, salvo por algunos senadores que marcan pauta, un partido socialista que siempre fue tan estructural, que marcó los años de la transición, ¿no es cierto?, en un rol muy clave, que también aparece muy preocupado. Claro, le fue bien en las parlamentarias, pero no tiene un rol articulador en la sociedad chilena.
Y a eso sumémosle, bueno, un partido comunista que tiene la candidata presidencial, pero que termina dividido, fracturado. En buen chileno terminan de las mechas, no, esa es la verdad, no, Sí. no hay una, y ahí vemos nuevamente el peso y la figura de una persona como Daniel Jadwe, que no pudo ser candidato, que se encontró con las vallas de la justicia, ¿no es cierto? El Tribunal de Elecciones finalmente no es que lo vetó, pero fue una candidatura fallida con el Tribunal Calificador de Elecciones del Tricel en octubre, recién, en octubre del 2025, que finalmente no pudo ser candidato a diputado por el Distrito 9. Jadwe tiene una situación compleja con su militancia en el Partido Comunista producto de estos temas legales. Entonces, hay un quiebre del Partido Comunista que no había habido nunca en su historia. No, jamás. Así cerramos el año. Y el Frente Amplio, que es la generación que llega al poder muy rápidamente, que eran los grandes triunfadores de este proceso, le tiene que entregar la banda al candidato de la derecha más radical, a José Antonio Kast, que además había sido competidor con Gabriel Boric. Exacto. Hay una derrota, la pregunta es, ¿hay una derrota cultural en eso? Además de política. Sí. Entonces, así está terminando Yo creo que ese sí. año. Yo creo que sí, lo que no significa que la batalla cultural la haya ganado la derecha, No. que hay una derrota cultural de la izquierda que no significa el clavar la bandera finalmente al otro lado, porque hay, bueno, ya lo hablamos, pero hay un montón de variables ahí que todavía están por verse y que seguramente van a dar cuenta Sí. de que la gente se mueve por otras Sí, consideraciones. y lo último ahí, de respecto a la izquierda, que también pasó en el proceso constituyente primero, la ausencia de la poca presencia de esa izquierda en el mundo popular, el poco arraigo de la izquierda en el mundo popular, la poca cercanía del mundo de la izquierda, el socialismo con los trabajadores. Yo creo que la gran derrota para ese mundo es que el pueblo, que para ellos era lo que los constituía como Ahora es la fuerza gente. política, exactamente. Pasa como dice Aldo Mascareño. ¿Verdad? Y ese- Esa es la lectura correcta Ya, del y Partido de la Gente. ese punto es clave y nuclear. Sí. Ahora, hay otras figuras, no pasemos por alto a Dorothy Pérez, que se ha No, figura del año sin duda. ¿Es cierto? Sin duda, sin duda. No solo porque logró hacerse de la Contraloría, sino por la cantidad de cosas que han sucedido bajo su... lo de las licencias, un montón de tirones de oreja a distintas instituciones del Estado, pero básicamente es como la encarnación de que las cosas se pueden hacer, ¿ah? De que no tienes que andar pidiendo permiso para todo, y que puedes ser mucho más ejecutivo con las herramientas que te pone a disposición el Estado sin tener que andar descubriendo la pólvora ni legislando para cualquier cosa. Sí, quizás también la figura de Dorothy Pérez viene como a traer una bocanada de aire a esta sensación de que las instituciones no están funcionando, de que las Claro. instituciones, ella logra poner sobre sí misma el sentido de la república, se consolida como una figura pública importante, que está dispuesta a pisar todos los A quebrar talones, huevos, a quebrar totalmente. huevos, y por lo tanto se convierte en una figura muy relevante. Yo creo que ella reencarna esta sensación de la república y de que hay maneras, ¿no es cierto?, de fiscalizar y de poner atención sobre los excesos. Recordemos también que en octubre de este año ella estuvo en la ENADE, ¿no? Esta era la primera vez que una contralora iba a la ENADE y expone en el foro y fue, pero... o sea, no fue aplaudida, era realmente ovacionada. No fue la estrella, sin duda alguna. Sin duda ella hizo, además de las licencias falsas, que fue un escándalo, hallazgos de corrupción en municipalidades, irregularidades en listas de espera de salud y el ejército, deficiencias en el control de armas y de drogas, y recientemente, la semana pasada, estoy hablando de la última semana de diciembre, también un informe importante respecto de gendarmería. Además de la investigación en que muchas de los hallazgos de drogas no habían sido entregados. O sea, ella está poniendo una mirada panorámica sobre irregularidades del país. Entonces, ahí... Está diciendo aquí. Exactamente. Y ella puede llegar hasta ahí finalmente, ¿verdad? Pero mira el efecto que tuvieron las licencias médicas, pues claro. O sea, independiente de que las 25.000 licencias iniciales, efectivamente ese número se redujo mucho, porque había licencias que estaban correctas, Sí. etcétera, pero puso el foco y se logró reducir en un porcentaje altísimo la cantidad de licencias falsas, Sí. de manera automática, por pudor. Entre otras cosas por pudor, porque ya no era gratis y uno quedaba muy expuesto y cualquiera que se pedía una licencia por cualquier cosa simplemente la pensó 3 veces y no lo hizo. Sí. Y yo creo que develó varias cosas, ¿no? Uno, una sensación de impunidad.
de cómo operaba acá un mercado que era que si hablamos de crimen organizado, esto es un crimen organizado, en el sentido de que había un sistema, un soporte funcionando con pocos médicos, todos extranjeros, según las detenciones que vimos hace unos días atrás, y que te vendían las licencias. Segundo, funcionarios públicos que tomaban licencia, se iban de viaje cuando tenían licencia médica. Entonces teníamos también, ¿no es cierto?, que se descorría el velo respecto de algo que estaba ahí. Pero el pídete una licencia o tírate una licencia era como una vez me dijo la ministra Aguilera, bueno, tírate una licencia era como un verbo ya listo, conjugado, digamos. Ya, pues, pásate una licencia. No. Bueno, eso es, yo creo que una de las cosas buenas del año, no solamente Dorothy Pérez, sino que eso, desarmar esa sensación de impunidad y de corrupción. Porque además aquí pasa mucho, claro, que el chileno alega contra la corrupción. Pero eso es corrupción. Sí. Saltarse la fila es un acto de corrupción. Coimearte a la secretaria con un regalito para que te dé la reunión con el... Eso es corrupción. Préstame una boleta para poder evadir impuestos. Todo. Entonces, el chileno es corruptillo. Sí, y con esto yo creo que se pusieron rojos mucho. Sí. Y eso es bueno. Y se rompe finalmente también, o al menos se craquelan, si no se rompe, esta autoimagen que teníamos de ser como los puros de América Latina, y también, ¿no es cierto?, estaban todos estos vicios. Y otro tema que marca el año 2025... partió hace mucho tiempo atrás, es el fin y el cierre del caso SQM de Soquimich. Sí. Creo que ese es un punto bien clave, es un cierre histórico, fue una década de investigación, marcó un punto de inflexión tanto en lo judicial como en lo político y también en la industria del litio. Y esto fue en octubre, que hay una absolución total para 8 acusados que llegaron hasta el final del juicio. Hablamos de Pablo Longueira, ex senador de la UDI, que está de vuelta, parece en la política, pues está muy activo. Se liberó finalmente. Marco Enríquez Minami, ex candidato presidencial, no le fue muy bien en la última elección. Patricio Contés, ex gerente general de Soquimich. Estamos hablando de que aquí comenzó también todo el tema del financiamiento ilegal de la política. Y los grandes cambios en materia de probidad empezaron justamente a raíz de los casos Penta y SQM, con varios vacíos que todavía nos pasan la cuenta, pero ahí partimos. Y que tiene como relato también un fallo que fue calificado como la mayor derrota del Ministerio Público en la historia de la reforma procesal penal. Exactamente. Claudia, una cosita cortita. Sí. En la revisión de la figura, bueno, tuvimos la salida del ministro Diego Pardo por el tema de las cuentas de la luz, que básicamente fue asociada a los problemas de gestión de este gobierno. Y una pasada de cuenta, yo creo que Diego Pardo era un poquitito como después de Giorgio Jackson y de Miguel Crispi, Diego Pardo era el tercero en la lista de los menos queridos representantes de ese mundo. Entonces, amplio. La cuenta por el tema de las cuentas de la luz contra Diego Pardo, para muchos fue también una cuenta política. Fue mucho más una cuenta política que una cuenta concreta, porque Diego Pardo está súper discutible que tuviera una responsabilidad directa en el error, ¿verdad? El error lo cometió un órgano autónomo, se salva de la acusación constitucional, pero no se salva del despido del presidente, váyase para la casa, como se fueron finalmente los otros dos también. Sí. Solo una cosa, podríamos decir que la crisis del Ministerio de Energía con Diego Pardo fue una de las crisis políticas más profundas en el gabinete de Gabriel Boric, que culmina con su renuncia y un juicio político en el Congreso. Una de las varias que tuvo. Una de las varias, pero una de las bien profundas. La salida de Mario Marcel también marcó un hito importante del año. La salida de Mario Marcel le cambia también la esfera al gobierno. O sea, cuando asume Gabriel Boric, la figura de Mario Marcel era el garante frente a los grandes agentes económicos y probablemente frente a un sector importante de la centroizquierda, de que se iba a mantener la responsabilidad fiscal. Pero como el negrito de Harvard en un comienzo. Claro. Porque después de la crisis de la convención, ahí tuvimos recién una apuesta más en serio porque el socialismo democrático formara parte activa del gobierno. Ahora, la salida de Mario Marcel, con todo lo sorpresiva que fue y que es totalmente conectada con razones personales, ¿verdad? No con otra. Igual dio cuenta, fíjate, de que esa garantía ya se le podía haber hecho un check a esa garantía. Porque salió Mario Marcel, se lamentó mucho la salida de Mario Marcel, pero el gobierno no perdió necesariamente no perdía el rumbo. Si Mario Marcel se hubiera ido a los 3 meses, el problema hubiera sido mucho mayor. Sí. Bueno, probablemente la palabra responsabilidad hizo que Mario Marcel, ¿no es cierto?, fuera tratando de dejar muy cerradito el círculo. Solo un punto respecto de él, que yo creo que es un triunfo. Habló él muchísimo de los agoreros del pesimismo,
enfrentaba las cifras que decían que Chile se estaba cayendo a pedazos, y estamos cerrando el año con un IPOM que muestra un cambio en las tendencias. El Banco Central lo acaba de decir, que aquí puede venir, yo sé que esto va en el plano económico, pero también es un factor político, en el sentido de que el año cierra de una manera positiva. Sentado ahí, Mario Marcel hizo proyecciones para el 2026 y habló del 3-3-3, 3 inversión, 3 ahorro, o sea, 3 cuenta corriente, 3 ahorro, de inflación y 3 de crecimiento. Y probablemente por ahí va la mano. Hoy día las proyecciones hablan exactamente de esos números, incluso de inflación un poco menos. Él mismo las está corrigiendo. Por eso creo que hay que hacer el punto, que no es solo económico, sino que también es un factor político. Sabemos que la economía es también política. O sea, y si no, es la economía estúpido. Exactamente. Viene de ahí, Totalmente. Ya, podría seguir conversando la hora entera contigo. No, no se puede. Querida Claudia, muchas gracias. Gracias, que tengan un bonito fin de año, auditoras y auditores. Gran recuento del año político. Sin duda, la política marcó con mucha fuerza este 2025.